Vamos a conversar ahora y para eso estamos conectados vía Zoom con César Delgado Guembes. Él ha sido oficial mayor del Congreso y es un especialista en temas parlamentarios. César, muy buenos días. Exitosa. Muy buenos días, Nicolás. A la orden. Comencemos por el tema de Héctor Béjar. Se ha hablado en relación a Héctor Béjar, primero de una interpelación y ahora el almirante Montoya ha anunciado que lo que se va a plantear es la censura. ¿Cuál es la diferencia entre estos procedimientos? O sea, ¿en qué consiste una interpelación y qué procedimientos tiene y qué requisitos hay que cumplir para tramitar una moción de censura? En principio, el reglamento del Congreso prevé que para censurar a un ministro deben cumplirse algunos pasos previos que tienen la suerte de requisitos. Para censurar previamente tendría que haberse interpelado al ministro, tendría que haberse invitado al ministro, el ministro tendría que haber concurrido voluntariamente al Congreso o el ministro tendría que haberse rehusado a una citación del Congreso. Cuando ocurre cualquiera de estos cuatro supuestos, procede que se presente una moción de censura. Han ocurrido casos en los que se ha presentado mociones de censura incumpliendo estos requisitos y en todos los casos de manera uniforme han sido declarados improcedentes. Este es un requisito que señala el reglamento del Congreso y que quien lo introdujo fue el señor Carlos Torres y Torres Lara, cuando indicó que era necesario para que se censure a un ministro que previamente el Congreso lo haya escuchado en alguna forma en el Pleno. Esto quiere decir que tendría que haberlo invitado, haberlo interpelado, que el ministro esté presente en el Congreso o que no haya querido cumplir con las citaciones que se le hubiera hecho. Esos son los requisitos para que se pueda censurar. Más allá de la censura, para interpelar, el reglamento prevé que tiene que presentarse una moción de orden del día. La moción tiene que haber sido firmada por el 15% del número legal de congresistas. Exitosa. Esto quiere decir por 20 congresistas. Luego tiene que cumplirse el siguiente paso, que es la admisión de la moción de interpelación, la cual se produce con 1/3 del número de hábiles. Una vez que se admite la interpelación, es decir, que se aprueba la moción, se debe cumplir con un proceso que se le llama el proceso de enfriamiento, que quiere decir que no se puede citar al ministro interpelado para no antes del tercer día ni después del 10º día posteriores a la admisión de la moción de interpelación. Ese es el procedimiento regular para la interpelación y esa es la diferencia que tiene con la censura. En el caso de la censura, el presidente del Congreso tiene que consultar si es que se debe quitarle la confianza al ministro y por lo tanto, censurado este, debe renunciar. Ahora, César, ¿hay causales? Es decir, porque los cuestionamientos que se están haciendo en el caso específico de Béjar no tienen que ver en realidad con su ejercicio, su desempeño como canciller, sino con declaraciones o digamos, opiniones que virtió cuando no era canciller. ¿Esto es posible? Es decir, que se censure a un ministro y que se fuerce su salida, no en relación a su ejercicio en el cargo, sino a determinadas opiniones que pudo haber vertido, que puedan resultar ofensivas a una institución, en este caso como la Marina de Guerra del Perú. En realidad no existe una tipificación para proceder a censurar a un ministro. La censura es un acto mediante el cual el Congreso le da a conocer al ministro que no tiene la confianza del Parlamento, por las razones que fuera. Puede ser un acto, puede ser una norma, puede ser una declaración, Exitosa. puede utilizarse cualquier tipo de criterio que a juicio del Congreso baste para que el Congreso le quite la confianza al ministro que desempeña el cargo. Puede efectivamente haber sido su conducta personal, si es que al Congreso le parece que es indigno del cargo de ministro y de su relación con el gobierno y con el Congreso, el que haya asumido una conducta, declaraciones o actos dentro de su vida personal que le resulten nocivos según el juicio del Congreso. Eso es todo, es la relación de confianza con criterio eminentemente político por el Congreso. Ahora, con respecto al voto de confianza, César, ¿qué cosa es lo que establece el reglamento? Porque se está hablando de la posibilidad de que la mayor parte de las bancadas se abstengan en el voto de confianza. ¿Qué pasa
si se presenta el gabinete el día 26 y recibe el voto de los congresistas de Perú Libre, de Juntos por el Perú y de Somos Perú y del Partido Morado y punto. ¿Qué ocurre si la mayoría del Congreso se abstiene? ¿Qué implicancias prácticas tendría esta situación? Bueno, en principio, a lo que le llamamos la investidura es el procedimiento según el cual el presidente del Consejo de Ministros concurre con su gabinete al Congreso para exponer la política o el programa general de gobierno. Expuesto, solicita que el Congreso le otorgue su confianza para la ejecución de ese programa. Una vez que empieza el debate respecto del pedido presentado por el presidente del Consejo de Ministros, los congresistas exponen sus puntos de vista. Concluido el debate, el presidente del Congreso señala se va a votar la cuestión de confianza solicitada. Una vez que se pone al voto, la fórmula para aprobar o para rechazar la cuestión de confianza solicitada es la mayoría simple. Esto quiere decir que no se necesita la mayoría de más de la mitad del número de congresistas. Esa es la mayoría absoluta. No se necesita mayoría absoluta. Basta la diferencia de un voto y con ese voto se resuelve si el ministro, el congresista, el presidente del Consejo... Basta que haya más votos a favor que votos en contra y las abstenciones en este caso no se cuentan. Es decir, si el número de votos es mayor al número de votos en contra, procede entonces la cuestión de confianza. Un caso para graficarlo. El Congreso tiene 130 congresistas. Para votar se requiere que haya quórum. El quórum se define a partir de la mayoría absoluta del número de hábiles. El máximo número de congresistas con licencia puede ser 26. Por lo tanto, podríamos asumir hipotéticamente que tenemos 104 congresistas hábiles. El quórum es la mitad más uno. La mitad más uno de 104 es 53. Entonces, si es que como consecuencia de la votación votaran a favor, por ejemplo, 18 congresistas, votaran en contra 17 congresistas y votaran por la abstención 19 congresistas, tendríamos un caso en el que las abstenciones son más que el número de votos a favor o que el número de votos en contra. En un supuesto como ese, existe un acuerdo del Pleno del Congreso que se basó en una opinión consultiva que desarrolló en su momento, en el año 2004, quien era presidente de la Comisión de Constitución, Natale Amprimo Pla. El supuesto de la opinión consultiva es que cuando el número de abstenciones es superior al número de votos a favor o en contra, debe seguirse votando hasta que el número de abstenciones varíe en un sentido o en otro para que se resuelva. Este procedimiento es válido siempre y cuando se observe dentro del plazo que prescribe el reglamento, que es dentro del cual debe debatirse y votarse la cuestión de confianza solicitada. El reglamento manda que la cuestión de confianza se debate o vota en la misma sesión o en la siguiente. Por lo tanto, si vencida la sesión siguiente, el número de abstenciones no ha variado porque los congresistas prefieren mantenerse en la abstención y no quieren votar ni a favor ni en contra, estamos en un caso en el que el Congreso decide no decidir. Cuando el Congreso decide no decidir, eso quiere decir que ni le ha otorgado la confianza ni se la ha rechazado. Por lo tanto, la situación, el estatus que tiene el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete sería el mismo que tuvo antes de que solicitara la confianza. Antes de que solicitara la confianza, todos los actos del gabinete eran válidos y todos los actos surtían efectos. Y se mantiene la expectativa a partir del momento en el que el Congreso decide no decidir. Por lo tanto, se mantiene esa situación de indefinición respecto de la confianza del Congreso al gabinete. Una cosa parecida ocurría en los años 60, cuando Armando Villanueva del Campo proponía que en lugar de censurar a un ministro, se le otorgara un voto de expectativa. Es decir, el Congreso se mantiene a la expectativa respecto de lo que puede hacerse en el futuro y retiene la potestad que le corresponde de decidir cuándo y si le otorga la confianza o se la rechaza. Es decir, si ocurre, César, que 50 congresistas votan por darle la confianza
y 60 se abstienen, ¿eso qué significa? ¿Que el Congreso no ha decidido? Esa es la decisión de no decidir. Por lo tanto, el Congreso se mantiene a la expectativa y no le decide no prestarle ni rechazarle la confianza. Esa es una opción totalmente válida, porque eso es lo que significa que el congresista tiene la potestad de abstenerse. Hasta el año 1988, el Congreso solamente reconocía el voto a favor o el voto en contra. A partir del reglamento de la Cámara de Diputados, pero el Ejecutivo puede decir, César, se introduce como un voto válido a la pero función. el Ejecutivo puede introducir ahí el argumento de la negación fáctica, o sea, me han negado fácticamente la confianza. Bueno, lamentablemente ese es un ángulo que está insuficientemente cubierto, porque el Tribunal Constitucional avaló una modalidad que introdujo el señor Vizcarra y que, a mi juicio personal, supone un acto inconstitucional porque ha desequilibrado el régimen de gobierno peruano. En el régimen de gobierno peruano, quien tiene la confianza y quien la otorga o quien la rechaza es el Congreso a través de un voto expreso que es comunicado por el presidente del Congreso al presidente de la República. El presidente Vizcarra, en ese momento, le negó la potestad constitucional del Congreso a decidir si rechaza o si aprueba la cuestión de confianza. Él, viendo el programa del Congreso a través de la televisión, decidió con la negación, con el rechazo de la cuestión previa presentada por la congresista Indira Wilca, que el rechazo de la cuestión previa presentada equivalía a la negación de la confianza, y a eso le llamó él la denegación fáctica. Ese es el fantasma que nos está rondando y que significa el desequilibrio de nuestro régimen político, es la desnaturalización de un régimen político en el que la Constitución le da al Congreso la potestad de dar o de negar confianza. Esa potestad no la tiene el presidente de la República, no la tiene el gobierno, no la tiene el gabinete, solo el Congreso. Negárselo al Congreso supone un acto inconstitucional que lamentablemente, a mi juicio, ha sido avalado de manera transgresora por el Tribunal Constitucional. César, te agradezco muchísimo y que Dios nos ayude, como diría Hurtado Miller, por lo que nos espera el 26. Un abrazo, César, un gusto hablar contigo. Y siempre... Igual, Nicolás. Y siempre con conocimiento, ¿no? Y esclarecedor. Nos vamos a la pausa, son las 9 de la mañana. Dios mío, lo que nos espera el 26. Regresamos.